una plática fundamental para entender un poco más de la situación actual del mundo, que el mundo pretende vivir sin Dios. En lugar de tener a Dios como centro del mundo o de la vida, pues se busca el hedonismo, el placer por el placer, la ley del menor esfuerzo, de la mayor comodidad, y ese valor o pseudovalor parece regir la vida en el mundo actual. Contamos para ello con la presencia del Monseñor José Cruz Camacho, de Colores, originario de Monterrey. Fue ordenado sacerdote en el año de 1954, teniendo tan solo 23 años de edad. Cursó la carrera eclesiástica de Humanidades, Filosofía y Teología. Ha enriquecido y actualizado su preparación religiosa, tomando diversos cursos y seminarios en Roma, Madrid, Ecuador y México. Cofundador del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Monterrey, ha sido asignado asesor eclesiástico del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad. El 20 de marzo, Su Santidad Juan Pablo II lo nombró prelado de honor y monseñor. Ha sido promotor fundamental en la iniciación del Movimiento de Cursillos de Cristiandad aquí en Cancún. Por cierto, aquí ya hay varios cursillistas. Ya somos varios en Cancún que somos de colores, de colores. Y de colores y con todo entusiasmo recibimos a Monseñor José Cruz Camacho. Bienvenido, Monseñor. Sí, está bien. Bien, buenas tardes. Dicen que lo que acaban de decir, por lo menos en mi tierra, se llama el ridiculum, porque cuando te leen toda la historia de lo que eres y de lo que has hecho, es puro ridículo, nada más, ¿no? Pero no es mayor cosa. Bien, les agradezco su presencia y a los organizadores les agradezco la invitación que me han hecho para participar con ustedes y compartir con ustedes, pues, este tema que me han señalado. El tema que me han señalado se llama ausencia de Dios. Está bien. Y mi pregunta es, o son muchas las preguntas que yo hago. El tema es, Dios está ausente en el mundo, ausente del hombre, ausente del mundo mismo, ausente en el pensamiento. Dios ausente también en la vida. Y entonces, ante esta ausencia, yo hago muchas preguntas. Y estas son las preguntas. ¿Por qué este tema de la ausencia de Dios? ¿Por qué preocupa que Dios esté ausente del mundo? ¿A quién le preocupa? Por otra parte, ¿es necesario que Dios esté presente? ¿Qué significa la ausencia o la presencia de Dios en el mundo? ¿Quién es o qué es Dios para el mundo? ¿Qué es el mundo para Dios? ¿Quién se preocupa? ¿Dios, el hombre o el mundo? Significa que si hay ausencia de Dios en el mundo, Dios sobra, y si sobra, se le niega, y si se le niega, existe indiferencia. Cuando hablamos de ausencia, hablamos también de incredulidad, hablamos de ateísmo, de suplencia de Dios, o por otro lado, hablamos de panteísmo, porque hoy todo es Dios, todo se convierte en Dios, y por otro lado, Dios no significa nada. Dice el Papa Juan Pablo II, ay del cristiano que cuando la palabra Dios no significa nada para él. Ay del cristiano que cuando la palabra pecado no le significa nada. Ya a esa persona le salieron callos en la cabeza y dicen
que los callos de los pies se quitan con medicina, pero los callos de la cabeza no tienen medicina, no hay medicina. Hay de nosotros, hablando entre broma y serio, hay de nosotros cuando nos salen callos en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en callo y no te significa nada y no te mueve nada. Y la palabra pecado se convierte en callo y en la vida y en la práctica no te sirve de nada, no significa nada para tu vida. A los que estamos aquí presentes, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez te ha hecho falta Dios a ti? ¿Cuándo Dios te ha faltado? ¿Por qué sientes tú que alguna vez Dios te falta? ¿Cómo lo hemos solucionado la falta de Dios o la carencia de Dios o la no presencia de Dios? ¿Dios ha venido en tu ayuda alguna vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has notado? ¿Cómo has solucionado tú la carencia de Dios? Hay una frase muy antigua, yo no sé si a ustedes les conste que sea cierta, y la frase es esta, dicen los rancheros: pobre del pobre que al cielo no va, porque lo friegan aquí y lo friegan allá. Entonces, yo no sé, aquel pobre que no cree, en este mundo que no cree nada, cuando llegue allá, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo nos gustaría que regresara y que nos dijera? Dicen que un día se pusieron de acuerdo dos rancheros, dos compadres, y los dos quedaron en que no iban a creer en Dios y que no lo necesitaban para nada y que no interesaba, y que si se morían no iban a invitar a un sacerdote para que los auxiliara y que los ayudara bien morir, no, porque no creían en Dios, y que esa era la apuesta de que los dos a partir de allí iban a ser incrédulos o también ateos. Y así pasó el tiempo, y llegó un momento en que uno de los dos se enfermó y se puso muy grave, y empezó la familia: papá, confiésate, papá, que mira que Dios te vas a acercar a Él. Y al pobre hombre le empezó a entrar miedo y le empezó a entrar angustia, y se convenció, o lo convencieron, y trajeron un sacerdote. Y cuando estaba el sacerdote confesando, supo el otro compadre y vino, y entonces intervino y le dijo: compadre, te rajaste, quedamos de que no íbamos a creer en Dios y que al final de la vida, aunque nos estuviéramos muriendo, no íbamos a aceptar a ningún sacerdote. ¿Y qué pasó, compadre? Te rajaste. Y dice: no, compadre, es cierto que prometimos eso, pero en primer lugar, tú no estás en mi lugar y yo me estoy muriendo. Y segundo, pues como decimos una cosa, decimos otra. Decíamos que no existía Dios, pero fíjate, compadre, que sí existe, y a mí me está llevando la tristeza, y antes de que me lleve la tristeza, prefiero que me lleve Diosito, así que déjame y me voy a confesar. Pregunta: hermanos, puesto que estamos ante un encuentro mariano, vamos a invocar a María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, para que interceda por nosotros en este camino de búsqueda de Dios. Ella es la Madre del amor hermoso. Ella es la Madre de Cristo, que nos trajo a Cristo al mundo para que por medio de Cristo lleguemos a Dios. Hoy los congregantes marianos nos enseñan y nos dicen que a Jesús por María. Ojalá, hermanos, que hoy lleguemos a Jesús por mediación de María, a través de estas reflexiones y a través de este día y de este encuentro mariano. Una primera parte, un primer pensamiento que yo quisiera dejar caer ante ustedes es: lo que no es Dios.
¿Dios le hace falta al hombre o el hombre necesita de Dios? Esta es una pregunta que hoy nos hacemos y que conviene que la vayamos aclarando. ¿Dios tiene necesidad del hombre o el hombre tiene necesidad de Dios? Teológicamente hablando, para la redención, Cristo, Dios, tuvo necesidad del hombre y amándolo tanto se hizo como el hombre en todo menos en el pecado. Y el hombre, para acercarse a Dios, necesita de Dios mismo. Entonces, aquí hay una doble necesidad. Dios que necesita acercarse a nosotros para revelarnos su plan y su proyecto, y el hombre que necesita acercarse a Dios para que entienda su realidad y su historia, su proyecto y el plan que Dios tiene sobre él en este mundo y en el otro. Sin embargo, hay muchas cosas en el mundo que nos hablan de lo que no es Dios. El principio y fundamento de toda reflexión honda espiritual es la condición de criatura propia del ser humano y consiguientemente su relación con su Creador, con Dios. Sobre todo por la influencia cristiana durante siglos, el mundo se pensó a sí mismo como la creación. El proceso humanista de los últimos siglos, que constituye toda la edad moderna, acentuó los valores humanos y con una conclusión innecesaria pretendió romper la relación con el Creador. Y entonces el mundo se autodeterminó una independencia de Dios, una autonomía de Dios. Sin embargo, es un hecho que el hombre es. Su vida y los recursos de ella tienen su origen en Dios. Pero cuando el hombre se piensa y se descubre y se encuentra situado en su mundo, siente el engreimiento de su pujanza y se afirma autónomo de todo valor que esté más alto y su existencia temporal, con todas las implicaciones que ello lleva consigo. Existe una autonomía humana, pero ella está en la órbita de lo que el hombre es. Esa autonomía no puede ser ni ignorancia ni desconocimiento del Creador. La naturaleza tiene el principio de su propio orden, pero no está herméticamente cerrada en sí misma, está en relación con su Dios. El hombre tiene sus propias leyes, pero no es independiente de Dios, y el hombre se cree autónomo e independiente. La primera concepción del mundo, hoy en el mundo hay tres tendencias que llevan al hombre a negar a Dios y a construirse una teología temporal que no tiene trascendencia hacia lo eterno. Existe una teología de la materia, el marxismo, que niega el espíritu inmortal. Esa teología nos dice que no existe un espíritu inmortal. Existe otra teología, la teología de la razón, que excluye la fe teologal, que no tiene en cuenta para nada la fe. Y existe una tercera teología, la teología de la vida, que aleja la gracia, la vida de la gracia. Entonces, estas interpretaciones de un Dios que está muy lejano de lo eterno y de lo temporal, de un Dios que nada más es pura razón, o de un Dios que es pura materia, o de un Dios que es pura vida, está negándose no solamente la existencia propia de Dios, sino también la presencia de Dios en el hombre y en la humanidad y en la naturaleza misma. Sin duda alguna que el mundo es naturaleza, que no es creación, según ellos. Descansa en sí mismo, es autosuficiente, es hermético, tiene sus leyes, tiene su evolución, se basta, no reclama nada fuera de sí mismo. Sin duda alguna, el mundo es naturaleza, es un hecho. Pero cabe preguntarnos, ¿esa naturaleza se origina a sí misma? La naturaleza tiene sus leyes que valen para la realidad físico-química, para la realidad objetiva. La naturaleza tiene su orden, por ello le es posible al hombre prever cómo debe orientar un satélite para encontrarse en el segundo preciso en determinado punto de la órbita de la Luna.
Por eso es posible el avance de la ciencia, por eso es posible el arte. Y cabe preguntarnos, ¿ese orden es ciego? ¿O hay una inteligencia que lo ha pensado y que lo dirige y lo gobierna? Y aquí es donde encontramos, por una parte, la exigencia de la existencia de la presencia de Dios, y por la otra parte, cómo vemos cómo se niega a Dios y se le aparta de todo lo que es humano, de todo lo que es físico y de todo lo que es naturaleza. La segunda idea del mundo es la concepción del hombre creador. El hombre es creador, pero en la pujanza de la ciencia y de la técnica contemporánea, el hombre percibe el dominio que tiene sobre la naturaleza. No piensa que ese dominio le ha sido dado. No recuerda la consigna bíblica de dominar de la tierra. Simplemente sabe que se tiene a sí mismo, que tiene capacidad y fuerza, que piensa y planea, que puede transformarlo todo. Y existe también la idea de que el mundo es un todo existencial, un todo sensorial, que es uno, que es poderoso, que está en el devenir y que domina todo y haciéndolo todo. La idea es exacta si esa realidad se entiende como autónoma, pero no independiente de algo que está más allá, como suficiente, pero no autosuficiente, como propia, pero no absoluta. El mundo está en relación dentro de sí mismo. El mundo es una relación, pero esa relación interior se abre también a lo trascendente. Y existe la tercera concepción presente en todos los movimientos de la historia de hoy. Es que Dios, que suponiendo que existiera, es simplemente el eterno, y por lo tanto lo temporal está abandonado a su propio destino.